Buenas tardes, mis hermanos, muy buenas bendiciones para todos ustedes aquí en una nueva emisión para llevar palabra de Dios para todos ustedes. Sean bendecidos a través del Espíritu Santo con esa fe y esa firmeza de que hay palabra viva para cada uno de nosotros, porque Dios nos ha convocado, nos ha reunido a través de esta comunicación virtual para hablarnos y para ministrarnos. Hoy tenemos la oportunidad de recibir una palabra fresca y es importante que nuestros oídos estén atentos para poder recibirla. Símiles es el mensaje del día de hoy, título que lleva por nombre esta palabra revelada que sin lugar a dudas va a ser para tu vida algo que va a levantar tu mirada espiritual, te va a sacar del común denominador que muchas personas tienen y te va a llevar a vivir como es el plan y el deseo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia relata en el libro de Josué, en un episodio muy singular, ya casi finalizando Josué su tiempo aquí en esta tierra y toda la tarea que había realizado en Dios, este hombre comisionado por Dios para repartir la tierra a todo ese pueblo que había salido de la cautividad desde Egipto, peregrinando por el desierto y llegando a aquel lugar. La historia nos cuenta que cuando Israel cruzó el Jordán, el lugar donde se estableció el tabernáculo es allí en Silo. Es el primer lugar donde se asentó el tabernáculo de nuestro Dios después de haber estado dando vueltas en el desierto esos 40 años. Ahora bien, cuando llega el tiempo donde Israel toma posesión de gran parte del territorio de Canaán, el pueblo entra en un estado de reposo y algunos comienzan a ocupar las tierras, pero hay una parte que ocurre entre un sector de Israel que tiene que regresar del otro lado del Jordán porque esa tierra había quedado como heredad para ellos, dada y otorgada también por Moisés a ellos. Solo que ellos debían ir junto con el resto de sus hermanos a pelear, a batallar, a conquistar el territorio juntos. Y una vez logrado ese fin, podían regresar y tomar posesión de esa tierra. Y así lo hicieron. Solo que resulta lo siguiente, cuando ellos toman la decisión de regresar al otro lado del Jordán y poseer la tierra, la historia cuenta que ellos construyeron, edificaron un altar al que Dios había establecido en Silo. Pero vamos a leer el texto que nos va a tomar referencia de esta palabra símiles. Dice así el capítulo 22 en el libro de Josué, en el versículo 28, lo siguiente: nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Ahora, esta historia que les acabo de contar, como les decía, es singular, pero nos va a llevar a nosotros a comprender por qué es importante esto de ser símiles. Y si vamos a ser símiles, ¿de qué debemos ser símiles? No de cualquier cosa. La palabra símil significa parecido, conforme a un modelo, semejante a un diseño. Eso es lo que significa la palabra símil. Ahora, como les decía, cuando este grupo, estas tribus van a ese lugar a poseer la tierra, ellos edifican un altar símil, parecido, similar, semejante, conforme a un modelo original. Esto provocó, por supuesto, una sensación de problema dentro de todo el pueblo de Israel, y un grupo de los que se enteraron van contra ellos con la intención de pelear, porque ellos vieron como esto negativo. Ellos vieron que estaban como sublevándose contra Dios, trayendo una imitación para sacrificar y hacer holocaustos allí, en lugar del altar que estaba allí establecido en Silo. Cuando ellos oyen esto, ellos
reaccionan y ellos dicen, nunca lo hemos hecho con este fin. Lo hicimos con el fin de que si en algún momento en el futuro alguien nos pregunta qué tenemos que ver nosotros con este Dios, nosotros le responderíamos, esa es la causa de tener este altar similar, de tener el altar que representa al original que está allí en Silo. No es un altar para sacrificar o para ofrecer sacrificios u ofrendas o realizar holocaustos. Es un altar como testimonio, un altar de memoria, un altar para recordar. Ahora, la palabra símil que ellos utilizan, el símil del altar original, es lo que nosotros tenemos que tener hoy muy presente. ¿Cómo podemos llegar a ser símiles en Cristo si no tenemos un modelo original a quien parecernos? Si nosotros no tomamos el diseño dado por Dios, es imposible llegar a ser símiles en Cristo con una visión distorsionada. Hoy en los tiempos que estamos viviendo hay gran cantidad de hombres y de mujeres que tienen similitudes con cosas de este mundo, que se parecen a las cosas naturales de esta tierra, que tienen un modelo establecido por una religión, por un sistema establecido por los hombres, que son similares al mecanismo de la tierra sin Dios. Pero para llegar a tener similitud en Cristo Jesús, necesitamos tener el original a nuestro alcance para poder ser representantes. Aquel altar que ellos construyeron del otro lado del Jordán era para representar a ese altar que estaba en otra ubicación, y como ellos se habían movido geográficamente, quisieron representarlo lo más fiel posible para el futuro, para que cuando sus hijos, las próximas generaciones, preguntaran qué parte tenían o qué los involucraba a este Dios, ellos pudieran tener la respuesta. Ahora, en los tiempos que vivimos, debemos contener la misma actitud, llegar a ser símiles en Cristo, para que cuando nos pregunten qué parte tenemos con este Dios, qué es lo que nos involucra, qué es lo que nos hace ser como este Dios, debemos ser representantes, algo que nos identifica a nosotros, ser símiles en Cristo. Mas hoy, en los días que estamos viviendo, cada vez más desdibujado está el diseño original de Dios. ¿Por qué? Porque nos parecemos a un sistema obsoleto del mundo, porque hemos tomado como modelo un sistema religioso que está viciado, cargado de males, con una mirada totalmente egoísta, lleno de hombres y de mujeres afanados por sí mismos, y eso ha generado un modelo equívoco en el cual muchos están siguiendo. Ser símiles en Cristo, para poder estar seguros de que lo estamos haciendo correctamente, a nosotros nos indica lo siguiente: saber, comprender que Dios a través de su palabra nos ha dejado el modelo correcto a seguir, el modelo que vos y yo debemos seguir. Pero decía el texto en el versículo 28 así: nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros portemos un símil en nuestra vida de Cristo Jesús para testimonio. ¿Cuál es el testimonio que hoy estás dando a tu alrededor, a las personas que te preguntan o que te observan, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, compañeros de trabajo, incluso en el colegio? ¿Cuál es el testimonio que estás dando? Ellos dijeron, vamos a construir un altar similar al que hemos visto allí en Silo para testimonio del futuro. Te pregunto, ¿has estado construyendo un altar que es similar al original, al que Dios mostró a Moisés?
De hecho, el altar que Moisés, o el tabernáculo que Moisés mandó a edificar, era un diseño similar al original que se le fue revelado en aquel monte. De otra manera, Dios no podía manifestarse poderosamente en la tierra. Por lo tanto, ser símiles es para nosotros imperioso en este tiempo. Quiero decir con esto nuestra falta de atención, a la cual no hemos dado lugar, a la cual nos hemos descuidado y no hemos construido a lo largo de nuestro caminar en Cristo ese altar, ese lugar que nos representa y que representa a este Dios que decimos que amamos y que servimos. Ser símiles en Cristo es porque nosotros fuimos diseñados en lo espiritual para ser formados a imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Ahora bien, nosotros fuimos diseñados por Dios en lo espiritual, pero luego debemos ser formados. Y esa forma que nosotros debemos mostrar debe ser similar a la de su Hijo Jesús, porque ese es el plan que Dios se propuso en sí mismo en la eternidad a la hora de traernos a esta tierra, para que nosotros pudiéramos representarlos. Quiero leer lo que acabo de mencionar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios te predestinó para que fueses hecho conforme, es decir, con una forma a la de su Hijo Jesús, a la imagen de su Hijo Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos construir este modelo para que seamos conocidos como símiles, similares, parecidos, semejantes, un diseño que guarda fidelidad en cuanto al original, al que Dios trajo conforme a su buena voluntad. Pero lamentablemente en estos días que estamos viviendo todo se está desvirtuando, distorsionando, cada día más alejado de la eterna verdad. Hemos construido un modelo conforme a nuestro criterio, a nuestra forma de vida, al patrón de comportamiento que hoy realizamos es debido a las formas de vida que nosotros recibimos, a las costumbres, a las enseñanzas de los padres, a la familia en la cual nos criamos, a la sociedad que nos ha guardado y nos ha visto crecer, al contexto sociopolítico y económico en el cual nos tocó vivir. Todas estas cosas lo que provocaron en nosotros fue que seamos similares a un modelo de los hombres o de un mercado natural o de algo social, pero sin embargo, para ser símiles en Cristo necesitamos el modelo original, y ese modelo se encuentra en la palabra del Señor. Y cuando alguien se dedica a trabajar en sí mismo, cada día será símil en Cristo. Pero es importante que hoy puedas mirar tu realidad. ¿Cómo estás siendo visto por las personas que te conocen? Insisto, si has estado construyendo y edificando este altar, este tabernáculo, seguramente te vas a parecer a Él, vas a ser símil en Cristo, y la gente tomará lugar para hacer lo mismo, tomará tiempo e invertirá para hacer lo mismo. Si no te pareces a Cristo, la gente no querrá imitarte, la gente no querrá seguir tus pasos, no tomará tus consejos, te cuestionará y te criticará. Pero cuando alguien es símil en Cristo, habrá de obtener resultados como Cristo los obtuvo, porque Él es semejante al original. Ahora bien, quiero que puedas ver lo siguiente: no busques parecerte a otro modelo que no sea el original. Los que construyeron y edificaron este tabernáculo se lo dijeron a Josué y a las personas que fueron a increparlo. Ellos dijeron: nosotros no hicimos esto para sacrificar o para ofrecer holocaustos a Dios en lugar que no era para eso. Nosotros lo hicimos basándonos en el diseño original, solo para testimonio del futuro. No queremos nosotros que se interprete mal. No vamos a hacer algo fuera de lo que está establecido. Solo
queremos tomar un testimonio y por eso hicimos un altar símil. Ellos lo declararon, ellos se lo dijeron. No buscaron un modelo de otros altares, de otros dioses, de otros templos o tabernáculos a cual ellos pudieran imitar. Ellos fabricaron, no con el fin de ser simplemente copia, sino con el fin de ser una representación. Es decir, queremos tener un modelo como si fuera una sucursal a escala de lo que este templo significa para nosotros y cómo se lo vamos a transmitir a nuestros descendientes. Eso es lo que Dios está buscando de vos. No que seas una copia barata de cualquiera, de cualquier modelo, de algún hombre o mujer exitoso o que aparenta ser exitoso, sino que tomes el diseño original y que lo traigas a la réplica de tu vida con el fin de mantener su esencia, la sustancia. Eres símil en Cristo, fuiste diseñado por Dios para luego tener una forma y esa forma es a la imagen del Hijo de Dios. Él representa en esta tierra al Dios invisible. Ahora tú y yo tenemos el mismo fin, representar a ese Dios invisible en esta tierra. ¿Cuál es nuestro modelo? El que está registrado en las Escrituras, no debiendo nosotros olvidarnos de que la única forma de ser representantes poderosos en esta tierra con el respaldo de Dios y la operación del Espíritu Santo es que nosotros podamos mostrar que el original opera en nosotros. Eso es algo grande y soberano para cada uno de nosotros. Asimilar el mundo y sus costumbres a nosotros nos convierte en seres sombríos. Eso es lo que hoy está pasando en los tiempos que estamos viviendo. Asimilar. La asimilación al pueblo de Israel le costó horrores cuando ellos comenzaron a asimilar las costumbres del mundo, las actividades religiosas y paganas, cuando fueron asimilando los modelos políticos establecidos por el mundo sin Dios, cuando fueron asimilando costumbres matrimoniales de otras culturas, cuando fueron asimilando culturas también de otras naciones, cuando Israel comenzó a asimilar los diseños de este mundo fuera del orden divino, comenzó a tener problemas de apostasía, problemas de rebelión, problemas de idolatría, problemas de perversión, problemas de muerte, problemas de enfermedad, problemas de pobreza. Todas estas cosas que estoy diciendo es cuando Israel permitió que ingresara a su modo de vida conforme a lo que Dios había establecido, los diseños del mundo. Asimilaron las costumbres, las fueron acomodando para parecer a ese sistema del mundo y eso trajo lo que les acabo de decir: problemas de apostasía, problemas de rebelión, problemas de enfermedad, problemas de muerte, problemas de pobreza. Todas estas cosas vinieron por asimilar los modelos del mundo. Cuando hablo de ser símiles, deberíamos ser símiles en Cristo, poder nosotros tener la semejanza de la dinámica del reino de los cielos aquí en la tierra, así ejecutando el reino de Dios entre nosotros. Pero cuando nosotros nos desviamos, nos separamos del diseño original y en lugar de parecernos y asemejarnos a lo de Dios, comenzamos a asimilar las cosas del mundo, asimilamos costumbres, modos de hablar, modos de vestir, modos de comportarnos, modos de cantar Dios, modo de alabar a Dios. Todo lo asimilamos de un sistema del mundo caduco, sin Dios, lleno de cuestiones humanas. Cuando lo asimilamos, nos olvidamos del original, nos alejamos de lo que Dios estableció y lo que va a resultar en nosotros es que vamos a acarrear las consecuencias. Las consecuencias que estamos viviendo es que nos convertimos en seres sombríos, en lugar de alumbrar, en lugar de
de reflejar, en lugar de resplandecer, ahora hay tinieblas que comienzan a merodear nuestra vida. Y digo esto porque todos aquellos que miran a Dios son alumbrados, porque Él es la luz. Aquel que mira a Dios para tomar su diseño original siempre habrá de resplandecer, siempre habrá de ser una persona inspiracional para otros, siempre será un modelo a seguir. Pero eso es cuando un hombre o una mujer decide poner su mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús. Allí viene a nosotros esa capacidad de resplandecer. Mas cuando miramos a nuestro alrededor, cuando nos dedicamos a asimilar las costumbres, modelos de este mundo político, religioso, social, familiar, todas estas cosas que las asimilamos como parte de nuestra vida, nos convertimos en seres sombríos. Que eso no sea más así en tu vida. Comenzá a poner tu mirada en Cristo Jesús. Además, asimilar al mundo nos aleja del propósito. Que nosotros nos asimilemos a las cosas, a las costumbres, a los usos y costumbres de este mundo, nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no puedo cumplir el propósito de Dios? Y entre otras cuestiones, una de ellas es porque están más asemejados al modelo del mundo que al diseño original de Dios. Y Dios no va a permitir que alguien pretenda cumplir su propósito cuando está lleno de asimilaciones de este mundo, cuando el diseño que está llevando a la práctica es conforme a una similitud del mecanismo natural. Hombres y mujeres que se parecen más a lo que el mundo ha diseñado que lo que Dios ha diseñado. Por lo tanto, se llenan de promesas, de palabras y augurios de que lo van a vivir, pero están lejos y distantes de ello, porque cuanto más te pareces al mundo, más te alejas del propósito de Dios. Tenés el deseo de vivir el propósito de Dios, entonces parecete cada día más a su Hijo, que es el modelo al cual debes seguir, siendo símiles en Cristo Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, lo que estamos viviendo son hombres y mujeres que aman más el parecerse a las cosas que este mundo ofrece, porque es lo que aparentemente es lo que genera el éxito, la fama, el reconocimiento, el estatus social, el dinero, los beneficios a alcanzar por tal o cual actividad realizada. Entonces vemos cristianos queriendo parecerse a los hombres y mujeres que parecen haber alcanzado cierto éxito. Cuando yo veo la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él constituyó en esta tierra por más de 33 años, puedo comprender que lo que Él hizo no se asemeja a lo que el mundo hace. De la forma que Él se condujo, no es lo que yo veo diariamente en la sociedad. No lo he visto en la historia contemporánea, no lo he visto en la historia antigua y no lo veo en el presente y no lo veré en el futuro. Cuando decido parecerme a Cristo, decido estar de la vereda de enfrente. Cuando decido ser símil a Cristo, al diseño original que caminó en esta tierra y que venció al sistema del mundo y que venció al sistema religioso, por lo tanto ahora me constituyo en un modelo único e irrepetible que sacó su esencia de un original que quedó registrado para que yo pueda seguir sus pasos. Eso es el drama que constituye a la apariencia de los evangélicos de este tiempo. ¿A quién estás pareciéndote? ¿Cuál es el modelo que estabas siguiendo durante este tiempo? Incluso voy más profundo en lo que estoy hablando. Ser símiles en Cristo no es imitar a ningún hombre en particular, porque por más que ese hombre sea un predicador o aquella mujer sea una ungida del Señor y todas las cosas que parecen que
tienen que ver con el supuesto éxito, si no está refrendado por las Escrituras, es muy probable que yo tenga que mirar para otro lado. Pero hoy, cuando alguien menciona la palabra Dios, cuando alguien en su boca pronuncia, así dice el Señor, muy rápidamente habrá adeptos que digan, yo quiero parecerme a aquel hombre o quiero parecerme a aquella mujer. Momento, haga un alto antes de tomar esa decisión. Si lo que ese hombre o aquella mujer dice está respaldado por las Escrituras, bienvenido sea, cumpla el propósito de Dios conforme a ello. Pero si ese hombre o esa mujer lo que dice no lo puede respaldar con lo que las Escrituras dicen, tiene que tener mucho cuidado en eso. Debemos ser símiles, semejantes en Cristo Jesús, nuestro único modelo, el cual nunca falló. Ahora, mucha gente cuando ve esta realidad desiste porque el mensaje de Cristo, la vida de Cristo, fue contra la corriente, fue contra lo que de la humanidad de esta tierra busca. Y por lo tanto, también ahí adentro hay un grupo de cristianos que no está dispuesto a ir en otra dirección que no sea la de alcanzar sus propios sueños. Ahora entonces, tengo que decirles lo siguiente. Asimilar el modelo, los usos y costumbres del mundo nos aleja del propósito de Dios. Asimilar el modelo de Cristo nos llevará a nosotros a ser cuesta, de lo que somos. Dios está con nosotros y hablamos de su verdad sin ningún tipo de tapujos. Hablamos de su verdad sin impedimento natural. Ser un hombre símil en Cristo o una mujer símil en Cristo me llevará a ser un representante de Él en esta tierra. Ese altar que construyó aquel grupo de hombres y mujeres era para llevar la esencia que estaba a un lado allí en Silo, al otro lado del río Jordán, para decir nosotros estamos representando a través de esta construcción, de esta edificación, al altar que está allí en Silo. Vos y yo debemos tomar este mismo principio y construir el diseño original de Cristo Jesús, que se encuentra hoy en la eternidad sentado a la diestra del Padre. Lo traemos aquí a la tierra y decimos somos representantes de Él aquí en esta. Ahora bien, ¿de qué se trata esto y qué es lo que implica para nosotros? Se trata de construir, se trata de edificar. No se consigue en una góndola de algún supermercado. No es posible alcanzarlo con fama. No se puede conseguir con dinero natural. Esto se consigue con el día a día, construyendo a Cristo en nuestra propia humanidad. ¿Estás dispuesto? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás interesado en parecerte cada día más a tu Señor? Que la gente lo diga, no que lo digas vos con tus palabras, no que te puedas autoconsiderar un símil en Cristo, sino que la gente pueda ver un modelo adecuado conforme a la imagen del Hijo de Dios que hoy se puede ver en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que podamos traer un mensaje en nuestra vida, no solamente con nuestra boca, un mensaje verosímil y no inverosímil. ¿Qué significa esto? Que estamos trayendo una palabra verdadera, conforme o semejante a la que salió de la boca del original. Ahora, cuando somos inverosímiles, es cuando somos personas increíbles. No se creen en nosotros. Somos personas dignas de lástima, porque nuestra lengua dice una cosa, pero nuestros hechos muestran lo contrario. Somos mentirosos seriales y Dios quiere que nosotros seamos verosímiles, que lo que salga de nuestra boca sea verdad y tenga semejanza y coherencia con las palabras del Eterno. Eso es lo que hoy está escaseando. Hoy hay muchas personas que dicen gran cantidad de palabras, pero no pueden respaldarlo con su vida, con su testimonio. Uno observa su diario vivir, observa su conducta como esposos, esposa, en su matrimonio, en sus hijos, su vida social, y uno dice y puede comprender que una cosa es lo que sale de la boca de esa persona, lo que trata de mostrar, pero sin embargo su evidencia es su diario vivir. Debemos ser personas verosímiles en nuestra conducta. Recordad, ser verosímiles es decir una palabra que es verdad,
unidad y que guarda coherencia y semejanza con aquel que yo digo que le amo y que es mi Padre Celestial. Yo me parezco a Él, no solamente estéticamente, no solamente en algo físico, sino que me parezco en su esencia, me parezco en su conducta, me parezco en su modelo transmitido a mí día tras día. Hoy necesitamos hombres y mujeres que asuman este compromiso y que sean símiles en Cristo. No busques parecerte a algún predicador en particular, no busques parecerte a alguna mujer en particular, no busques el glamour de hombres y mujeres que persiguen las cosas de este mundo. Busca parecerte a Cristo, aunque el mensaje que Cristo mostró, aunque su vida y su conducta fue contra la corriente del sistema de la época, los religiosos de la época, Jesús mostró que eso es el diseño que a Dios le agrada, que al Padre le agrada. Yo busco agradar a Dios más que a los hombres. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que somos representantes de Él en esta tierra, somos originales, genuinos, únicos e irrepetibles. Acordate de esto, originales, genuinos, únicos e irrepetibles. No somos una copia, somos representantes, somos símiles en Cristo Jesús. Son las características de alguien que no busca parecerse a un modelo de esta tierra, no busca parecerse a nadie más que a Jesús. Hoy yo puedo ver a mucha gente queriendo parecerse a fulano de tal porque predica de tal manera, porque su tono de voz es agradable, porque aquel se viste así, porque aquel logró tener tanta congregación o tan numérica congregación. Este quiere parecerse a ella porque canta de esta forma, como si fuera una voz angelical. En fin, cada uno argumenta por qué quiere parecerse a tal o a cual. Y Dios está buscando que seas símil en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos querés parecerte a alguno de estos modelos del mundo y la gente te va a observar, no va a saber quién sos. Porque aquella persona que estás queriendo parecerte, ellos no le conocen y no habrá testimonio. Mas cuando vos querés parecerte a Cristo, cuando querés ser símil en Cristo, en cómo te comportás con tus familiares, cómo hablas, cómo pensás, cómo vestís, cómo educás a tus hijos, cómo te comportás en tu trabajo, la gente va a preocuparse por saber a quién estás imitando. Y eso será tu testimonio de decirle: yo sigo a un hombre que cambió la historia de la humanidad y cambió mi vida cuando decidí seguir sus propios pasos. Allí vas a predicar de Cristo con elocuencia, con autoridad, y la gente incluso te dirá: quiero parecerme a ese ser, ¿qué debo hacer? Y allí predicas el evangelio con autoridad, con poder y con dominio en el mundo espiritual. Mas cuando queremos imitar a alguien y nos comportamos como ese hombre o como aquella mujer, perdemos la originalidad, dejamos de ser genuinos, somos una copia barata, asimilamos las cosas del mundo como si fueran propias, tratamos de incorporarlas e implantamos como si fueran chip, adulterando lo genuino de Dios en nuestra vida y perdiendo nuestra esencia, evitando e impidiendo que la sustancia de Dios salga por nuestra boca. El espíritu queda limitado y condicionado porque estamos más pendientes de no comportarnos como si fuéramos fuera de aquel hombre, de aquella mujer, en lugar de estar pendientes, de actuar como Él nos enseñó. Su palabra nos dejó el diseño, su palabra nos dejó el modelo para que seamos símiles en Cristo. Llegar a ser un símil es cuando la gente lo nota y la gente lo advierte. La gente que estaba allí en el patio de Anás lo pudo ver y lo pudo reconocer en la vida de Simón, en la vida de aquel apóstol que sería el encargado de llevar la iglesia adelante cuando Cristo ya no estuviera. Se parecía a Él, hablaba como Él, vestía como Él, estaba con Él, había
en él una similitud. Y quiero que ustedes comprendan lo siguiente, algo obvio, pero es necesario remarcarlo. En aquel entonces no existía Facebook, no existía WhatsApp, no existía Twitter, ni Messenger, ni Instagram, no existía ningún tipo de medio que pudiera tener la oportunidad de tener una foto en la cual comparar. La similitud en la cual Pedro estaba revestido consistía en haber seguido un modelo. Se le puso en su ser, se incrustó en su vida, se encarnó en su diario vivir. Su vocabulario había sido mimetizado con el de Cristo. La intensidad con la cual se comportaba era semejante a la de Cristo. Y toda aquella persona que había conocido a Cristo sabía que Pedro se comportaba como él. Cuando vos te comportás como Cristo, la gente lo va a reconocer. La gente va a tener en tu vida la misma actitud que tuvieron con Cristo. Te comenzará a seguir. Por eso a Pedro la gente lo seguía, los discípulos de Jesús, sus consiervos lo seguían. Por eso cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés, la gente comenzó a adherirse a este nuevo camino porque vieron en ese hombre un modelo representando a Cristo en la tierra. Se había convertido en semejante. ¿Podés convertirte en un símil en Cristo? Claro que sí, pero abandonar cualquier similitud con este mundo. Deja de perseguir las cosas que persigue este mundo y comenzá a ir detrás del diseño genuino, divino. Hay grandes cosas de Dios para tu vida. Hay cosas que Dios estableció y las tiene preparadas, pero solo aquel que es un representante suyo puede tenerlo. Por eso aquellos hombres, la media tribu de Manasés, los que estaban allí del otro lado, que se habían unido para edificar este templo, tenían como fin representar a ese Dios que estaba en Silo, ahora del otro lado del Jordán. Vos estás del otro lado de la eternidad junto conmigo. La eternidad en Cristo Jesús está allá y tenemos que representarlo aquí en esta tierra lo más fiel que se pueda con nuestra humanidad y con nuestra naturaleza. Este es un trabajo fuerte, duro, arduo, pero que pocos lo quieren hacer. Pero hay de aquellos violentos que me están viendo del otro lado y que dicen, sí, voy a parecerme cada día más a mi Cristo, voy a tener una actitud semejante a la de Él, voy a tener un comportamiento que Él tuvo en esta tierra, voy a tener similitud con aquel que salvó mi alma, su vida, su comportamiento, lo voy a absorber y lo voy a poner en práctica, lo voy a vivir día tras día, no voy a caminar detrás del diseño de los hombres, no voy a asimilar las costumbres de este mundo, ni los usos, ni los modelos de esta tierra. Voy a asimilar el diseño original, lo voy a decodificar para que lo pueda poner en práctica donde estoy viviendo, en la zona geográfica que me tocó vivir, en el norte del país, en el centro del país o en el sur del país o fuera del país. Tenemos congregaciones nosotros en diferentes partes de nuestro país con zonas geográficas distintas. En el norte el calor intenso, tenemos iglesia en el sur del país donde el frío es impresionante. Tenemos situaciones aquí en Buenos Aires con la densidad poblacional. Tenemos congregación fuera del país con otros usos y costumbres. Para no errar el camino y el modelo, nos sostenemos en el original. Nos sostenemos y permanecemos firmes en el diseño original para ser símiles en Cristo. Yo debo decodificar el original y ponerlo en práctica donde estoy viviendo para tener resultados que no van a mutar más allá de las cosas que estoy viviendo, más allá de las cosas de este mundo que vienen a intentar a llevarme a sus diseños, que llevan mi vida arrastrándome atrás. No debemos ceder. Soy llamado con un diseño dado por Dios original y debe ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Debe ser formado, debe ser aquí trabajado, moldeado, modelado para poder mostrar a ese Dios grande y todopoderoso. Por eso es que esta palabra tiene que llegar a tu espíritu, tiene que impactar en tu humanidad, tiene que trabajar en tu alma y desde ese ámbito
Cristo, crecer cada día más hasta la estatura del varón perfecto, creado según Dios en Cristo Jesús. Él es el modelo a seguir. Ese es el trabajo que hacemos cada día. No parecernos a nada de este mundo, parecernos solamente a Cristo Jesús. Construí ese altar, edificalo cada día, toma tu tiempo e invertilo cada día. Ese es tu mayor desafío. Las otras cosas vendrán por añadidura, como dice las Escrituras, como dice su palabra. Primeramente, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que debes comprender es que el reino de los cielos tiene un diseño, tiene un formato, tiene un modelo que ha sido establecido por nuestro Dios. Búscalo, conócelo y tráelo a la tierra. Cuando logres edificarlo, construirlo, todo lo demás necesario y requerido vendrá por añadidura. Pero muchas personas que me están viendo del otro lado no han comprendido este principio del Padre Nuestro. Solamente oyeron la palabra y hasta mecánicamente la repitieron una y otra vez hasta el hartazgo en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y comienzan así a hablar, pero no comprenden que venga el reino de Dios a nuestra tierra necesariamente implica en nosotros una responsabilidad de construirlo, de edificarlo día tras día. Ese es el modelo, el de Cristo Jesús, traerlo a la tierra, símil, construirlo, no te quedes, no seas un holgazán, no seas un perezoso, trabaja todos los días y el fuego del Espíritu Santo traerá sobre tu vida la fuerza, la convicción, la seguridad, la certeza de que este es el plan que Dios ha establecido para que puedas vivir conforme a su buena voluntad en esta tierra. Hacelo y luego vas a contar testimonios grandes en el Señor. No dejes desaprovechar esta oportunidad. No dejes pasar el tiempo sin construir tu modelo. Nada te distraiga. Señor, sé un hombre, una mujer similar en el Señor. Todo lo que establezca va a tener solidez en el mundo espiritual. Es el tiempo, es la hora. La sociedad está desesperada buscando un símil en Cristo. Cuando la sociedad no lo halló, ¿sabes lo que hizo? Hizo una imagen, le dio forma conforme a su propia imaginación distorsionada, y ahí estableció ese Cristo crucificado, esa Virgen, esos santos, porque cuando no existen los símiles en Cristo, no pasará mucho tiempo donde vendrán las copias, donde vendrán las imágenes conforme al perverso pensamiento de los hombres. Acordate de esto: cuando hay muchas imágenes de las cuales las personas de la sociedad las idolatran, es porque los símiles en Cristo no están haciendo su función, no están haciendo su aparición en la tierra. Cuanto más símiles en Cristo hay, la idolatría comienza a desaparecer. ¿Por qué? Porque somos representantes del Dios de los cielos aquí en la tierra. Traemos el cielo a la tierra con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vida, con nuestro accionar, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra conducta. Lo traemos a la tierra. La sociedad no va detrás de una imagen establecida en yeso o en madera o en metal, clara y específica. Espero que esta palabra te haya establecido conforme a lo que Dios quiere, que tengas una mirada ahora establecida en el Señor, en Cristo Jesús, que es tu modelo a seguir. Es mi deseo y es mi anhelo que esta palabra sirva para consolidarte como un hombre y una mujer símil en Cristo Jesús. No busques imitar a nadie, sino busca representar a este Dios grande y soberano de la mejor manera que esté a tu alcance a través de la operación de su Espíritu Santo. Te bendigo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas del ministerio, a los pastores que siempre nos ven, que siempre están allí firmes, los bendigo, les abrazo en el Señor a la distancia. Estaremos comunicándonos una vez más el día jueves, si así el Señor lo permite. Estaremos ya estableciendo el nuevo horario, ya que los tiempos de invierno están pasando, y seguramente lo haremos 20 horas. Estaremos allí, si así el Señor lo permite, en una nueva emisión con una palabra de Dios para cada uno de ustedes. Que esta palabra siga corriendo, depende de ustedes, y que puedan compartirla con todos aquellos que son parte de sus vidas. El Señor siga trayendo bendiciones sobre todos ustedes. Amén.